Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. La clase pasada vimos las relaciones entre las variables fundamentales del tránsito. Resumiendo, estas son las funciones, ¿no? Tenemos la más fundamental es el flujo Q igual a la densidad K por la velocidad media espacial, ¿no? Entonces, si sabemos la densidad y la velocidad a la que se mueve un flujo vehicular, podemos calcular la intensidad de ese flujo, ¿no? A mayor densidad, en general vamos a tener mayor flujo, a mayor velocidad también. El tema aquí es que normalmente al incrementar la densidad baja la velocidad o viceversa, ¿no? Entonces, por eso hay un punto intermedio ahí en el que llegamos a un flujo máximo y hacia los extremos se reduce el flujo, ¿no? No podemos aumentarlo indefinidamente. Eh, Algo que tal vez podrían lograr los vehículos autónomos en entornos como por ejemplo autopistas controladas, ¿no? Vías de acceso controlado, tal vez sería viajar a una misma velocidad con una mayor densidad, ¿no? Tal vez sería posible que, no sé, a 100 kilómetros por hora los vehículos mantuvieran una separación entre sí mucho menor a la que actualmente un vehículo conducido por una persona mantendría, y así lograran que hubiera un flujo mayor, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, pues las observaciones que tenemos son con conductores humanos y podemos calcular estas relaciones en las condiciones en las que hoy las conocemos mejor, ¿no? Las otras funciones que vimos es la relación lineal entre la velocidad media espacial y la densidad K. Entonces, esta segunda función que tenemos de acuerdo al supuesto que hace Greenshields para construir las funciones. Entonces, tenemos la velocidad de flujo libre, que es VL, normalmente sería una constante dado una cierta vía. Distinto tipo de vías pueden tener distintas velocidades de flujo libre, pero para una vía específica sería una constante. Y lo mismo la densidad de congestión, ¿no? La densidad de congestión es cuántos vehículos por kilómetro hay, cuántos los vehículos están totalmente detenidos. Entonces, eso podría variar ligeramente dependiendo del tipo de vía, pero no esperaríamos una variación muy significativa. Porque cuando están totalmente detenidos, pues los vehículos mantienen una separación mínima entre ellos, tal vez de 1 metro o un poco menos, entre la defensa delantera y la defensa trasera de un vehículo, solo como por cuestión un poco de seguridad y confort, pero no es una distancia que varíe mucho dependiendo del tipo de vía, ¿no? Entonces esa densidad de congestión, dado una cierta composición de la flota, sería más o menos la misma. Evidentemente, si tenemos muchos vehículos grandes, como muchos camiones o muchos autobuses, pues la densidad en número de vehículos por kilómetro va a bajar porque estos vehículos son más grandes, ¿no? Pero para una composición promedio, pues tendríamos un valor más o menos constante de la densidad de congestión. Y si conocemos estas dos constantes para una cierta vía, pues entonces siempre que conozcamos la densidad vamos a conocer la velocidad media espacial y viceversa, ¿no? Entonces esto es útil, por ejemplo, si viéramos una foto aérea desde la cual pudiéramos estimar la densidad media, pues a partir de eso podríamos estimar la velocidad a la que circulan los vehículos, pese a que es una fotografía, ¿no? Estática, donde no vemos movimiento. Entonces, esa sería, por ejemplo, una utilidad que le podríamos dar, ¿no? Sustituyendo la primera fórmula en la segunda, obtenemos esta tercera fórmula donde a partir de la densidad podemos estimar el flujo. Y la tercera fórmula, resolviendo la ecuación de segundo grado, pues podemos obtener la velocidad media espacial a partir del flujo por carril, ¿no? Otra cosa que hay que notar aquí, estamos hablando de Q minúscula. Esta Q minúscula es el flujo en vehículos por hora carril. Entonces, es decir, el flujo por carril, ¿no? Vamos a usar esta Q minúscula para expresar el flujo por carril, y Q mayúscula para expresar el flujo total de la vía, ¿no? Entonces, si la vía es de 2 carriles, pues entonces Q mayúscula va a ser igual a 2 veces Q minúscula, ¿no? Es decir, Q mayúscula es igual a N, donde N es el número de carriles, por Q minúscula. Entonces, para resumir, si conocemos las dos constantes de una vía, que son Kc, la densidad de congestión,
y BL, la velocidad de flujo libre. Entonces, la primera función nos permitiría estimar, a partir de K, nos permitiría estimar la velocidad media espacial. Si despejamos K, sería al revés, ¿no? A partir de la velocidad media espacial podríamos obtener K. La segunda ecuación, si conocemos K, nos permite estimar el flujo. Y la tercera, si conocemos la velocidad media espacial en un momento dado, podríamos estimar la intensidad del flujo también, ¿no? Y por ende también podremos estimar la densidad, ¿no? Porque con la primera, si ya conocemos estas dos variables, fácilmente podremos estimar la densidad, despejándola de la primera ecuación, ¿no? Ok, entonces siempre hay que fijarnos qué datos tenemos en cualquier problema que vayamos a resolver y qué datos son los que quisiéramos saber, los que desconocemos y nos interesan, ¿no? Entonces, identificando qué datos ya tenemos, pues podemos saber cuál es la fórmula que más nos conviene utilizar. Entonces vamos a ver un ejemplo de un ejercicio que vino en algún examen pasado. La pregunta decía así, ¿no? Si se considera una relación lineal entre la velocidad y la densidad vehicular en una vía de dos carriles, es decir, ¿qué implica que se considere una relación lineal? Es el supuesto que hace Green-Shields para obtener sus funciones, ¿no? Entonces estas funciones que Green-Shields obtuvo van a aplicar aquí porque estamos considerando esta relación lineal entre velocidad y densidad. En una vía de dos carriles, aquí es relevante lo que decíamos, la diferencia entre el flujo, la intensidad de flujo por carril y la intensidad de flujo total, ¿no? Con minúscula y con mayúscula. Y nos dicen, en esta vía la velocidad de flujo libre es de 80 km por hora. Entonces nos dan una de las dos constantes, ¿no? La velocidad de flujo libre. Pero después nos dicen, en la hora pico de un día promedio se obtiene una medición en la que la velocidad media espacial es de 30 km por hora y la densidad de 80. Y ahí terminan los datos que nos dan. Es decir, no nos están dando la densidad de congestión, nos están dando solo la velocidad de flujo libre y nos están dando un punto sobre esta recta, ¿no? Un punto en un momento dado, que es en este caso la hora pico de un día promedio, pero podría ser cualquier otra hora del día, ¿no? No tendría por qué ser la hora pico necesariamente. Entonces, lo primero que nos preguntan, inciso A, ¿cuál es la densidad de congestión? Normalmente esto sería un dato, pero aquí nos están dando otra información y nos están pidiendo esta constante, la densidad de congestión. Luego nos preguntan cuál sería el espaciamiento medio durante la hora pico, es decir, en este momento del día en que la velocidad es de 30 km por hora y la densidad es de 80 vehículos por kilómetro carril. Recordemos que el espaciamiento es el inverso de la densidad, entonces por ahí lo vamos a calcular. Y luego cuál sería también el espaciamiento medio a congestión, es decir, cuando la densidad es la densidad máxima, esta densidad a congestión, ¿no? El inciso B nos pregunta cuál sería el flujo vehicular y nivel de servicio en la hora pico. Entonces sabemos la velocidad, sabemos la densidad, tenemos que estimar el flujo y nivel de servicio. El nivel de servicio no lo hemos comentado, pero ahora resolviendo el ejercicio vamos a ver de qué se trata el nivel de servicio en una vía de flujo continuo. Y por último, el inciso C nos pregunta cuál sería la velocidad, densidad y nivel de servicio en la hora pico si la vía se ampliara a 3 carriles. Es decir, ahorita estamos hablando de una vía de 2 carriles. Si la ampliamos a 3, pues esperaríamos que mejorara la situación del flujo normalmente, ¿no? Entonces, nos está preguntando eso. Vamos a ver cómo lo haríamos. Y nos dice, para la velocidad toma el más alto de los resultados posibles, ¿no? Porque vamos a ver que a partir del flujo se puede estimar la velocidad, pero nos dan dos valores, ¿no? Porque hay una fórmula con un más menos, entonces podemos obtener el valor mayor o el menor. Aquí nos dice toma el más alto de los dos, ¿no? Entonces vamos a resolverlo. El primer inciso nos dice, bueno, ¿cuál es la densidad de congestión? Es la primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos? Si lo vemos gráficamente sobre la recta que relaciona velocidad y densidad, tenemos primero este primer punto, la velocidad de flujo libre, y un segundo punto que corresponde a la hora
pico de un día promedio, ¿no? Donde nos dan el valor de la velocidad y la densidad en este momento. Entonces, podríamos definir dos puntos sobre este plano y a partir de estos dos puntos podemos obtener la recta, ¿no? La recta, pues, si la extendemos, vamos a obtener donde cruce el eje de las K, pues ahí va a ser la densidad de congestión, ¿no? Entonces, gráficamente nos podemos dar cuenta que tenemos los datos necesarios para responder esta primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor de Kc? Ok, a partir de las densidades podemos obtener luego los espaciamientos, que es la segunda parte de esta primera pregunta, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de la recta que nos propone Greenshields. Entonces, conocemos la velocidad media espacial, sí, para la hora para la hora pico, ¿no? Conocemos la velocidad de flujo libre, que es una constante, independientemente de la hora del día. Sí, sí la conocemos. Conocemos la densidad de congestión, Kc, no. Esta es la incógnita que tenemos. Por eso está en círculo rojo, ¿no? Es la que tenemos que despejar de esta ecuación. Porque la otra variable que está aquí, K, la densidad, la conocemos para la misma hora del día para la que conocemos la velocidad media espacial, ¿no? Entonces podemos utilizar estos valores de la hora pico para la velocidad media espacial, para acá, y conocemos la velocidad de flujo libre, y ya nada más nos faltaría despejar de aquí la densidad de congestión. Entonces, bueno, dividimos por K de ambos lados, cambiamos el signo y finalmente despejamos Kc y nos queda esta función, Kc igual a densidad por la velocidad de flujo libre entre la velocidad de flujo libre menos la velocidad media espacial. Entonces conocemos de estos valores, sustituimos, ¿no? La densidad, nos queda que la densidad de congestión es igual a 80 vehículos por kilómetro carril por 80 kilómetros por hora entre 80 menos 30 kilómetros por hora, ¿no? Entonces esto es 6.400 entre 50, dividimos y nos da 128, que la densidad de congestión Kc es igual a 128 vehículos por kilómetro carril. Esta es la máxima densidad que vamos a poder tener en la vía cuando el tráfico está totalmente parado, ¿no? Cuando la velocidad es cero. Entonces, en un estado de congestión total, donde el flujo se detiene por completo, esta es la densidad que se presentaría. 128 vehículos por kilómetro carril. No podríamos tener una densidad mayor que esta, ¿no? Nos preguntan también el espaciamiento. El espaciamiento es el inverso de la densidad. Lo podemos ver gráficamente también a la derecha abajo, ¿no? Aquí tenemos espaciamiento y la relación entre espaciamiento, separación y longitud, que es importante que quede clara. Entonces aquí lo que obtendremos es el espaciamiento como el inverso de la densidad. ¿De qué densidad? En principio nos preguntan sobre la hora pico. Entonces la densidad a la hora pico es de 80 vehículos por kilómetro carril. Si pusiéramos solo uno entre 80, ese espaciamiento estaría en kilómetros. Para tenerlo en metros multipliquemos por 1000, ¿no? Porque ya que son 1000 metros por kilómetro. Entonces nos queda el espaciamiento en 12.5 metros. Esto en la hora pico cuando la velocidad promedio es de 30 kilómetros por hora. Nos piden también el espaciamiento en la condición de congestión, ¿no? Cuando la velocidad es cero. Entonces ahí tenemos una densidad mayor. Se trata de 128 vehículos por kilómetro carril cuando están totalmente parados con velocidad cero, ¿no? Entonces este es el espaciamiento mínimo. 1000, otra vez para pasar a metros, entre 128 igual a 7.8 metros, ¿no? Entonces este es el espaciamiento mínimo. Si por ejemplo la longitud promedio de los vehículos fuera de 7 metros, entonces la separación promedio de entre vehículos sería de 0.8 metros, ¿no? 0.8 metros o 80 centímetros sería la distancia o la separación entre la defensa trasera de un vehículo y la defensa delantera del siguiente, ¿no? Entonces esta es la separación que se estaría dando en este momento. Entonces respondimos estas dos preguntas. La siguiente, el inciso B, nos dice ¿cuál es el flujo vehicular y el nivel de servicio en la hora pico?
Entonces ya vimos que la hora pico corresponde a un punto, que podría ser este que está en rojo. En ese momento, con la función de flujo igual a densidad por velocidad media espacial, podríamos calcular el área del rectángulo que está en rojo, que sería el flujo, ¿no? Porque si se fijan, la base de este rectángulo es la densidad a esta hora, y la altura del rectángulo es la velocidad media espacial a esta hora, ¿no? Entonces el área del rectángulo sería el flujo, solo para verlo gráficamente, ¿no? Ok, entonces conocemos a esta hora en esta hora pico la densidad y la velocidad media espacial. Sí, es un dato que ya nos dieron. Entonces solo multiplicaríamos 80 por 30. Son 80 vehículos por kilómetro carril por 30 kilómetros por hora. Despejando tenemos, o haciendo, perdón, la operación, tenemos 2.400 vehículos por hora carril. Esto es muy importante, 2.400 vehículos por hora carril, ¿no? Es decir, 2.400 vehículos por hora en cada uno de los carriles. ¿Cuántos carriles tiene la vía? Tiene 2 carriles, ¿no? Entonces el flujo total es igual a Q mayúscula igual a N por Q minúscula. Son 2 carriles, entonces el flujo total nos quedaría en 4.800 vehículos por hora. Entonces este es el flujo total sobre la vía en la hora pico, ¿no? 4.800 vehículos por hora. Entonces es importante tener clara esa diferencia. Y luego nos preguntan cuál es el nivel de servicio. ¿De qué depende el nivel de servicio? El nivel de servicio, bueno, primero, ¿qué es? Primer nivel de servicio es una medida que propone el Manual de Capacidad de Estados Unidos para describir que también funciona una vialidad o una intersección, ¿no? En este caso las vialidades de flujo ininterrumpido, que le llaman, o de flujo continuo, como podría ser un tramo carretero, lejos de las intersecciones y los entronques, ¿no? Donde el flujo no tiene afectaciones por este tipo de operación. Se da en función de la densidad. Entonces, mientras más densidad vehicular haya, se va a decir que hay un peor nivel de servicio. Mientras menos densidad vehicular haya, se dice que hay un mejor nivel de servicio. ¿Por qué? Porque el nivel de servicio es una especie de medida del confort del usuario, ¿no? O de la satisfacción del usuario. Entonces un usuario va a estar contento manejando en una autopista donde no hay mucho tráfico, ¿no? Donde es fácil ir a la velocidad deseada, donde es fácil cambiarse de carril, donde no resulta complicado hacer este tipo de maniobras para lograr llegar al punto al que desee, ¿no? Entonces, mientras más vehículos haya en la vía, más se va a empezar a dificultar cualquier maniobra, ¿no? Ya no voy a poder ir a mi velocidad deseada porque hay otros vehículos en la vía. Tengo que guardar distancias de seguridad, entonces tengo que empezar de repente a bajar la velocidad. Cambiarse de carril ya no va a ser tan fácil porque voy a tener que ver si las condiciones en el carril al que yo me quiera cambiar son adecuadas para cambiarse de carril, ¿no? Si no es peligroso. Y si lo fuera, pues voy a tener que esperarme a que las condiciones sean aceptables para poder cambiarme de carril. Voy a tener que estar revisando los espejos, midiendo, tomando decisiones. Todo eso me dificulta un poco lograr llegar a mi destino con facilidad, ¿no? Entonces por eso se dice que el nivel de servicio empeora o mejora en función de esta variable que es la densidad. En Estados Unidos les gusta mucho calificar con letras, ¿no? Generalmente califican con estas 6 letras, de la A a la F, donde A es la mejor calificación, F es la peor. Entonces, así al nivel de servicio más alto le ponen un nivel, le llaman nivel de servicio A, va bajando, en este caso conforme aumenta la densidad, hasta llegar a un nivel de servicio F, que es el peor, ¿no? Sin embargo, todavía dentro del nivel de servicio F a veces puede haber grandes diferencias, ¿no? No todos los servicios F son iguales. Entonces hay veces que no nos vendría mal utilizar más letras y seguir definiendo niveles de servicio más bajos porque hay de Fs a Fs, ¿no? Todavía puede empeorar bastante la cosa aún estando en F. Sin embargo, bueno, pues así se acostumbra a utilizar de la A a la F.
Y en el caso entonces, les decía, de las vialidades con flujo ininterrumpido o de flujo continuo, como son estos tramos de autopista lejanos de las intersecciones y los entronques, el nivel de servicio se define en función de la densidad y estos son los valores que se proponen o que propuso el HCM. Para un nivel de servicio A, la densidad tendría que ser menor a 7 vehículos por kilómetro carril. Vemos por ahí una foto más o menos qué condiciones son estas, ¿no? Es bastante vacío. Un operador de una autopista tal vez no estaría muy contento con el nivel de servicio A, ¿verdad? Porque implica que tiene pocos usuarios relativamente comparado con la capacidad de la infraestructura, ¿no? Entonces no estaría muy contento de haber tal vez invertido en una infraestructura tan grande cuando la demanda no es muy alta, ¿no? Sobre todo si esto fuera en hora pico, a lo mejor en la madrugada pues sí podemos tener mucho menor demanda, ¿no? Pero en las horas de máxima demanda estar en nivel de servicio A pues no sería muy atractivo para un operador, ¿no? O sea, estaría un poco sobrada la infraestructura. Nivel de servicio B sería con densidades entre 7 y 11. C sería de 11 a 16, D de 16 a 22, E entre 22 y 28, y una vez que se pasa de 28 vehículos por kilómetro carril, se hablaría de un nivel de servicio F. Todavía las densidades pueden llegar a ser mucho mayores que 28, entonces por eso les decía que hay de niveles F a niveles F, ¿no? Porque no es lo mismo tener una densidad de 30 que una de 50 o una de 70 vehículos por kilómetro carril, ¿no? Pero hasta ahí llega esta escala. Vamos a ver también este concepto de flujo, de niveles de servicio se aplica a intersecciones, lo vamos a ver más adelante en el temario cuando veamos intersecciones no semaforizadas y semaforizadas. Ahí los niveles de servicio se definen en función de las demoras vehiculares, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ahora, para el flujo continuo, vamos a hablar de densidades, de que el nivel de servicio está en función de la densidad. Entonces, por ahora estamos hablando de densidades únicamente, pero sí tengan en cuenta que se habla de nivel de servicio también de intersecciones y ahí la variable que se toma en cuenta es otra, no la densidad. Entonces, regresando al ejercicio, vamos a ver qué densidades tenemos. Acuérdense que más de 28 son nivel de servicio F. Entonces aquí teníamos una densidad de 80 vehículos por kilómetro carril, está muy por encima de los 28, entonces es definitivamente nivel de servicio F. Y podría mejorar bastante, podríamos bajar esta densidad a 50, a 40, a 30 y aún así estar en nivel de servicio F, ¿no? Por eso les digo que a veces no es tan sensible esta escala o no tan sensible como nos pudiera interesar en algunos casos. Pero es la escala más utilizada, ¿no? Esta escala propuesta por el HCM. Ok, entonces ya respondimos este tema de flujo y nivel de servicio en la hora de máxima demanda. La tercera pregunta es, ¿cuál sería la velocidad, densidad y nivel de servicio en la hora pico si la vía se ampliara a 3 carriles? Para la velocidad nos dice que tomemos el más alto de los resultados posibles. Entonces, hay que pensar aquí en función de lo que ya sabemos cómo podríamos abordar este tema si la vía se amplía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Sabemos que el flujo total es de 4.800 vehículos por hora. Vamos a considerar que esa demanda no cambia, aunque se amplíe la vía, ¿no? En la realidad podría ser que ampliar una vía atrajera más tráfico. Esto se ha visto en varias ocasiones. Pero para este problema vamos a considerar que el flujo total se mantiene constante y simplemente estamos ampliando la capacidad de la vía o el ancho de la vía de 2 a 3 carriles, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si ampliamos a 3 carriles? Bueno, sabemos que el flujo por carril es igual al flujo total entre el número de carriles. Entonces, si aumentamos a 3 carriles, disminuiría el flujo por carril de 2.400 que teníamos antes, ahora serían 1.600 vehículos por hora carril. Entonces, al disminuir el flujo por carril, las condiciones podrían ser un poco más cómodas para los conductores, ¿no? Para los usuarios de la vía. Entonces podemos utilizar esta fórmula porque conocemos el flujo, conocemos la velocidad de flujo libre y la densidad de congestión. Vamos a considerar que estas son constantes y que aunque se amplíe la vía a 3 carriles, la velocidad de flujo libre va a permanecer, la densidad de congestión también.
Entonces, pues sustituyendo en esta fórmula, podemos calcular la velocidad media espacial, ¿no? Y obtenemos que la velocidad media espacial es igual a 40 más menos 24.5 kilómetros por hora. Entonces, el primer resultado de la velocidad media espacial sería 64.5 kilómetros por hora, pero también tendríamos un siguiente resultado que sería de 15.5 kilómetros por hora, ¿no? Es decir, a estas dos velocidades se podría presentar un flujo de 1600 vehículos por hora carril. Entonces, en un caso tendríamos poca congestión, una velocidad alta, una densidad más baja, y en el otro caso tendríamos una densidad más alta y una velocidad más baja, ¿no? En ambos casos obtendríamos este flujo de 1600 vehículos por hora carril. Viéndolo sobre la gráfica sería algo como esto, ¿no? Entonces esta es la gráfica que nos representa flujo contra velocidad. Vemos que el flujo máximo se da a una velocidad más, bueno, según en los diagramas de Greenfields o la propuesta de Greenfields, este flujo máximo se daría a una velocidad igual a la mitad de la velocidad de flujo libre. Así que si la velocidad de flujo libre es de 80, el flujo máximo se daría a 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces ahí se daría este flujo máximo. Este flujo podría estar en esta línea roja, vertical, y que cruza dos veces a la parábola, ¿no? El primer punto por el que cruza, el más bajo, sería esta situación de congestión, donde tendríamos una densidad bastante alta y una velocidad relativamente baja. Y el punto de arriba sería una situación de flujo libre, donde a una alta velocidad hay una menor densidad y se presenta este mismo flujo. Este es un fenómeno parecido al de, si recuerdan, en hidráulica de canales, podrían tener también un mismo gasto con un flujo supercrítico o subcrítico, ¿no? El subcrítico tenía un tirante más alto y una velocidad más baja, y el supercrítico un tirante más bajo y una velocidad más alta. Entonces hay un cierto paralelismo que podríamos considerar ahí entre esto, ¿no? Entonces a lo mejor les sirve un poco para entender este concepto. Aquí no hay un tirante, sino una densidad y una velocidad, ¿no? Ok, entonces estas son las dos velocidades a las que se podría presentar este flujo. Y nos dicen, bueno, toma el más alto, entonces tendremos que tomar el de 64.5 kilómetros por hora. Y nos preguntan también la densidad y nivel de servicio. La densidad la podemos calcular con esta relación. Densidad es, despejándolo, es igual a la intensidad del flujo entre la velocidad. Entonces conocemos ya el flujo, ¿no? Son 1600 vehículos por hora carril. Conocemos la velocidad y entonces la densidad nos queda 24.8 vehículos por kilómetro carril para esta velocidad más alta, ¿no? También podemos considerar la densidad para la otra situación, donde la velocidad fuera de 15.5 kilómetros por hora, que nos quedaría una densidad más alta, ¿no? 103.2 vehículos por kilómetro carril, ¿no? Si multiplicamos 64.5 por 24.8 nos va a dar 1600. También si multiplicamos 15.5 por 103.2 nos da 1600, ¿no? Entonces son las dos condiciones en las que se presentaría este flujo de 1600 vehículos por hora carril. Nos preguntan también el nivel de servicio, entonces tendríamos que ver nada más con esta densidad de 24.8 vehículos por kilómetro carril, qué nivel de servicio estamos. Corresponde al nivel de servicio E, o sea, ya no estaríamos en nivel de servicio F, pero todavía estamos en nivel de servicio E. No serían densidades tan bajas, ¿no? Si nos regresamos a la imagen del nivel de servicio, acá está, ¿no? Entonces nivel de servicio E, perdón, me pasé una, está entre 22 y 28, ¿no? Entonces 24.8 sería una situación parecida a la que vemos en la foto debajo de la E, ¿no? En este caso, este tipo de condición de densidad sería más o menos lo que tendríamos ampliando a 3 carriles. Con velocidades de aproximadamente 64.8 kilómetros por hora, como vimos. 74.5, perdón. Ok,
Entonces, ahora sí habríamos respondido todas estas preguntas que nos hicieron. Espero se haya entendido. Si no, revísenlo. También pueden hacerme preguntas acá. Y a manera de tarea, traten de hacer este ejercicio y me lo entregan, no sé, háganlo a mano, por favor. Le toman una foto con el celular o lo escanean, como les sea más fácil. Me lo mandan por correo. Pregunta de examen también, bueno, también fue de un examen pasado. Dice, bueno, en el año 2018 bueno, esta pregunta fue hecha me parece que me parece que corresponde al año 2016. Ahora vemos la pregunta. Dice, en el año 2018 se tendrá dinero para ampliar de 2 a 3 carriles una de 2 vías existentes. Las características son las siguientes, ¿no? Y nos dan el tráfico en la hora pico en 2014. O sea, en 2014 se estaba viendo la posibilidad de tener esta vía ampliada en 2018, 4 años después, ¿no? La vía, aquí nos daban las características de las dos vías. Una vía 1 donde en 2014 el tráfico era de 1.200 vehículos por hora. Una vía 2 que tenía un tráfico de 1.400 vehículos por hora. Sin embargo, el crecimiento anual de cada una de las dos vías era distinto, ¿no? La vía 1 crecía un poco más rápido, 3% anual, 2% anual de la vía 2. Y sus velocidades de flujo libre también eran distintas, ¿no? La vía 1 tiene probablemente mejores especificaciones y por eso la velocidad de flujo libre es de 90 km por hora, mientras que la vía 2 tiene una velocidad de flujo libre de 70 km por hora. Entonces tal vez hay más curvatura, menos ancho carril, etcétera en la vía 2 y por eso las condiciones de circulación son distintas, ¿no? En cuanto a su velocidad de flujo libre. Dice, en ambos casos la densidad de congestión es de 125 vehículos por kilómetro carril, entonces tenemos velocidades de flujo libre y densidad de congestión para ambas vías. Y considerando esta relación lineal entre flujo y densidad, es decir, podemos utilizar las ecuaciones de Green-Shields, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la densidad, nivel de servicio y velocidad de operación hoy en día? Es decir, 2014, acuérdense que este problema es de 2014. Entonces hay que calcular densidad, nivel de servicio y velocidad en este momento, ¿no? Entonces, vean cuáles son las funciones que podemos utilizar ahí con los datos que ya tenemos. ¿Qué más nos preguntan? Ok, ¿cuál sería el tráfico en hora pico en cada una de las vías en 2018? Es decir, aquí van a tener que crecer la demanda, ¿no? Sabiendo cuál es el tráfico de 2014. Con este crecimiento anual de 3% o 2%, pues tendrán que estimar cuál es el tráfico de 2018 y volver a calcular lo mismo, ¿no? Bueno, perdón, primero calcular el tráfico y luego en el inciso C cuál sería la densidad, nivel de servicio y velocidad de 2018, ¿no? Entonces lo mismo que se hizo para inciso A, hacerlo para inciso C, pero con el volumen que se considera que se estimó para 2018. Y por último, en la pregunta del inciso C sería ¿cuál sería la densidad, nivel de servicio y velocidad de operación en 2018 en cada una de las vías si se ampliaran a 3 carriles? Entonces, primero consideremos que la vía 1 se amplía a 3 carriles y obtenemos densidad, nivel de servicio y velocidad, y luego lo mismo para la vía 2, ¿no? Teniendo estos resultados, la última pregunta ya es un poco de criterio. ¿Cuál crees que sería más conveniente ampliar y por qué, ¿no? En realidad no hay una respuesta correcta para esta última, ¿no? Podría ser la 1 o la 2, pero argumenten bien en cualquier caso por qué creen que es mejor ampliar una vía o la otra, qué criterios utilizarían para definir esto, ¿no? Entonces, bueno, acá lo dejamos por ahora. Espero haya quedado claro el primer ejercicio y espero tengan una idea de cómo poder abordar este problema. Me pueden hacer preguntas aquí en los comentarios del video o hacérmelos llegar por correo, pero siempre es mejor hacerlos en el video para que cualquier otra persona los pueda ver y les sea útil también la respuesta que pueda darles ahí por este medio, ¿no? Entonces queda como tarea tratar de resolver este ejercicio y mandarlo por favor por correo. Nos vemos, que estén bien, cuídense, hasta la próxima.